Amén. ¿Cómo se siente hoy? ¿Bien o gozoso o con calor? Ninguna. También los tres. Amén. Dios les guarde. Bueno, nos sentimos gozosos, compartimos el sentimiento de poder estar en la casa del Señor una vez más, de poder compartir la palabra del Señor. De verdad que es un privilegio poderlo hacer junto con ustedes. Y bueno, el Señor, vamos a ponerle en las manos del Señor este compartir, este aprendizaje, para que sea el Señor quien nos guíe. Vamos a orar, eh, vamos a ponérselo en las manos del Señor. Padre amado, Padre eterno, mi Dios, a ti sea toda la gloria y la honra, mi Dios, por los siglos de los siglos. Tú eres mi Dios, nuestro Redentor, nuestro Rey, a quien adoramos, a quien exaltamos, a quien queremos, mi Dios, honrar, a quien queremos, mi Dios, enaltecer, a quien queremos servir, a quien queremos darle toda gloria, mi Dios. Por eso necesitamos, Padre, que nos ayudes, mi Dios, y nos enseñes a comprenderlo, a saberlo hacer, mi Dios, como a ti te gusta, como a ti te agrada, mi Dios. Por eso te pedimos que nos guíes en esta tarde, que seas tú el que nos instruya a través del Espíritu Santo, que seas tú, mi Dios, el que toque nuestras vidas, nuestros corazones. Padre, que podamos asimilar esto y lo podamos poner en práctica en nuestras vidas. Padre, te ruego también que quites toda piedra de tropiezo, todo aquello, mi Dios, que desvíe la atención de ti, todo aquello que pueda causar molestia. Padre, te pido también que lo reprendas, que saques todo aquello, que no permitas que el enemigo toque cada una de las mentes de mis hermanos o de las conciencias, mi Dios. Padre, pon un vallado en nuestras vidas. Y también te pido, Padre, que, que seas tú, mi Dios, el que nos ayude a no ser, mi Dios, quizás superficiales en lo que sentimos, sino que hacerlo de corazón, poder actuar, mi Dios, conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar estudiando el Evangelio de Juan. De antemano le digo que no me esperaba estar aquí hoy, pero ha sido una bendición grande porque el Señor me ha permitido entender, comprender y asimilar muchas cosas de este libro, un gran libro, un precioso libro. Y bueno, voy a empezar haciendo un resumen o recordando un poco de qué habíamos hablado en las semanas anteriores. A ver, ¿quién me puede decir? ¿De qué hablábamos los días anteriores? ¿Dónde estábamos? No le chives todavía. A ver, no puede ser porque estos días ha sido de mucha bendición y le voy a dar una pista a través de una mujer que ha sido, no dije quién, de una mujer que ha sido tocada a través de Jesús. A ver, ¿de quién estoy hablando? A ver si saben. ¿De quién? Que, no, la mujer del flujo de sangre. La mujer samaritana, muy bien. Ah, estás diciéndola. Vale, entonces, a través de una mujer, la mujer samaritana. A ver, ¿y qué será lo que esta mujer vio en Jesús? ¿Qué será lo que esta mujer pudo entender? A ver, sí, ya entendí, ya entendí. No es necesario que hagan tanto énfasis. Ajá, ¿qué será lo que esta mujer pudo ver en Jesús? Ajá, que él era el Mesías. Muy buena esa. ¿Qué más? Que dijo como que era profeta. ¿Qué más? A ver, había algo en las figuras que estábamos ahí. No sé si se acuerdan que había como el agua que ella sacaba del pozo, pero también de Jesús había un agua. ¿Qué era eso? Eso, muy bien, mira. Entonces, bueno, esta mujer a través, o bueno, Jesús a través de esta mujer nos dio a conocer muchas cosas, muchas verdades, entre esas que Jesús es el único que da esa agua que no te da sed jamás. Es el agua de vida eterna, es agua que
prevalece, que permanece. Bueno, vamos a continuar entonces estudiando en Juan capítulo 4, ya haciendo un resumen. Veíamos entonces Juan ponlo otro momentico, el capítulo 3 del 1 al 15 que hablaba de Nicodemo, la mujer samaritana, aquí a partir del el capítulo 4 del 1 al 30. Y hoy vamos a ver el funcionario gentil y otras cosas también. Y posteriormente vamos a continuar con el paralítico de Betesda. Pasa la otra. Entonces, les invito a que empiecen o que comencemos este estudio a partir del versículo 43. Vamos a ver del 43 hasta el final, que es el 54 si no me equivoco. Y le voy a pedir a los hermanos que si tienen algún comentario que decir, lo digan, que me ayuden a poder hacer este estudio más ameno, un poco más, quizás, ¿cómo se dice? Más personal y no tan formal, ¿no? Como una predicación. Entonces, vamos a empezar el versículo 43, vamos leyendo y ahí vamos descubriendo qué Jesús quiere mostrarnos en estos versículos. Y de una vez lo voy a predisponer. ¿Qué quiero decir? Que les voy a revelar el mensaje que está ahí. ¿Por qué? Porque si les revelo el mensaje, ustedes van a apuntar todo lo que está en la Biblia a ese mensaje. Y créeme que a mí me costó entenderlo. Me costó entender el mensaje que está en esos versículos. Porque cuando lo veía literalmente, no vinculaba los eventos. El mensaje central se basa en la fe. Y se basa en dos tipos de fe, que ya la vamos a ver. Pero quiero que se quede con esa idea, que el mensaje se trata de la fe. Y vaya vinculando estas cosas a lo que va aconteciendo a medida que vamos avanzando. Entonces, vamos a empezar con el versículo 43. Dice, después de esos 2 días, Jesús salió de allí rumbo a Galilea. A ver, ¿dónde estaba Jesús? A ver si se acuerdan. ¿Sí? ¿Quién lo dijo? En Samaria. Perfecto. Hay un micrófono, quizás si lo pueden pasar y así se va escuchando mejor. Si quieren comentar algo un poco más largo, se le da el micrófono para que se escuche. Vale, entonces él estaba en Samaria. En las anteriores clases habíamos dicho que la mayoría de los caminos que iban hacia el otro lado de Samaria lo bordeaban y no necesariamente pasaba por el centro, porque Samaria era una región que culturalmente no eran judíos, sino que eran, a ver si se acuerdan, ¿qué había ahí? Mestizos, que eran aquellos que se casaban con israelitas, aquellos que estaban ahí y tenían entonces cultura de dos cosas, tenían algunas costumbres de los judíos, pero también tenían costumbres paganas de otros religiosos. Entonces, la gente no solía pasar por ahí porque muchos consideraban que al juntarse con samaritanos, muchos consideraron no, según la ley, el estar con un hombre o una mujer samaritana podría contaminar al judío de pecado y bueno, eso era un problema. De hecho, lo vimos cuando la mujer samaritana, que cuando llegan los discípulos a donde está Jesús hablando con las samaritanas, se sorprendieron porque esto no era muy bien visto, que se hablara con una samaritana. Entonces, iba de Samaria, que estuvo 2 días allí y que pasó una serie de eventos, pasaron una serie de cosas. Y vamos a ver entonces lo que ocurre en Samaria en un contraste con lo que ocurre en Galilea. Entonces pasó 2 días allí donde los samaritanos vieron a Jesús y pudieron depositar su confianza en él. De hecho, fue uno de los que le dijeron, o fue una de las regiones donde dijeron, tú eres el Cristo. O sea, reconocieron que él era el Mesías. Entonces, esto quiero que lo tomen ahí y lo resalten, porque ellos, sin ver tantos prodigios, sin ver tantos milagros, a pesar de que los hizo, creyeron en Jesús. Y más aún
a través del testimonio de esta mujer samaritana cuando le habló, le dijo de los maridos que tenía y todo este tema, y ella también aportó para que creyeran que este era el Mesías. Entonces sale de ahí, luego de 2 días que estuvo con estas personas de Samaria, rumbo a Galilea. A ver, ¿y qué era Galilea para Jesús? A ver si se acuerdan. ¿Será que nació ahí? ¿Será que Galilea era la tierra de sus abuelos? ¿Qué era Galilea para Jesús? Dice que Galilea era el lugar donde él creció. Como era el lugar donde él creció, donde se desarrolló, pasaba algo particular, que lo vamos a ver en el versículo 44. Y lo leemos. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tenía honra en su propia tierra. Vale. Vamos a irlo poniendo porque los versículos están en la diapositiva y ahí de una vez hacemos el paralelismo con lo que quiero hacer. Si puedes dejar la diapositiva. Vale, pasa a la siguiente. Ahí, justo ahí. Entonces, ahora, ¿por qué Jesús dice esto? Que él no tiene honra en su propia tierra. Vamos a ver quién lo puede vincular o desarrollar. ¿Por qué será que él dice eso? No saben. Ujú, ujú. A ver, tenemos. Ajá. Porque vieron, o sea, los de su tierra vieron los milagros que él había hecho allí y no le creyeron ni le dieron importancia. Vale. Entonces, como bien lo dice Alberto, pasaban varias cosas. 2 cosas en particular. Primero, el número 1 es que por cumplimiento profético. Y para eso lo sustentamos en Isaías 53:2, que dice: creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo, ni nada en su apariencia lo hacía deseable. Y ahí viene. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores y de sufrimiento. Entonces vemos, y lo vinculamos con esto, y vemos que también desde este punto de vista hay un cumplimiento profético respecto al Mesías. Pero más aún, también hay una costumbre que se hacía en ese tiempo con respecto a los profetas que no los honraban. Y vemos tres ejemplos. Número 1, Moisés fue rechazado cuando llevaba su palabra hasta por sus propios hermanos israelitas. Lo vemos en Éxodo 2:14. También Jeremías sufrió mucha persecución y amenaza, incluso de muerte. Y por último, Elías y Eliseo. Y estos 2 últimos hasta son mencionados en el Nuevo Testamento como profetas que fueron perseguidos en sus propias tierras. Entonces tenemos que por un lado fue un cumplimiento profético y por otro lado vemos también que este era un concepto popular que se hacía en esa época respecto a que los profetas en su propia tierra no recibían honra. Y Jesús estaba precisamente llegando a Galilea, donde ahí había crecido. Seguimos leyendo el versículo 45. Ajá. Y dice: cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Entonces empezamos con la primera posible contradicción. Volvemos al 44.
Ya Jesús nos está diciendo que él va a ser rechazado como profeta en su propia tierra. Pero ¿qué pasa aquí? Donde dice cuando vio Galilea, a ver si me estoy adelantando, sí, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si él había dicho que no los iban a recibir en el 44 y en el 45 dice que sí los recibieron, entonces, ¿cuál es el que está pasando aquí? Y no creo que Jesús se haya equivocado. Pero ahí es donde está la clave que quiero mostrarles en la mañana o en la tarde de hoy. Parecía que estuviera predicando y trato de hacerlo como estudio, pero me cuesta cambiar el chip. Bueno, el tema es que en la tarde de hoy vamos a aprender los tipos de fe. Una fe que no es genuina y una fe que es genuina. Entonces, dice, lo volvemos a leer 45, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. ¿Y será verdad que habían ido a la fiesta? Entonces, para saber si es verdad que estos habían ido a la fiesta, vamos, o bueno, tengan por ahí alguien que me busque, que quiero que participen o lo lean. Juan 2 del 23 al 25, que lo tenga por ahí, ya luego le digo para que lo lea. Entonces Jesús, donde llega primero es en Caná, y en Caná fue donde pasó una de las señales, la primera señal que Juan registra, que fue la señal de convertir el agua en vino. De hecho, desde esa señal hasta otra que vamos a ver, habían pasado muchas señales o muchos eventos con respecto a Jesús. Sin embargo, Juan registra 7 señales y ya vamos a ver por qué. Entonces, vale. Ese es el 45. Ajá. Una de las cosas que quiero resaltar para enfatizar en el tema de la fe es precisamente estos dos regiones étnicas, los samaritanos y los de Galilea. Dice el versículo, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron y habían visto todo lo que ellos habían visto todas las cosas que habían hecho en Jerusalén. ¿Quiénes son los que habían visto todo lo que hizo en Jerusalén? Ahí lo tenían, los galileos. ¿Y quiénes creyeron en Jesús a través de su palabra, a través de lo que le contó esta mujer? Los samaritanos. Empezamos a ver la distinción y ahí es donde quería caer. Empezamos a ver la distinción entre los que creen en su palabra y los que ven a través de señales o los que ven a través de milagros. Empezamos a ver esta distinción. Pero presta atención porque todavía no encontramos el punto donde por qué Jesús en el 44 dice que no lo van a recibir y en el 45 dice que sí. Pero seguimos leyendo, el 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había ahí en Capernaum un oficial cuyo hijo estaba enfermo. Pero antes de llegar a lo del oficial, cerramos entonces esta parte y lo vinculamos con el otro. Entonces, respecto a los samaritanos y los de Galilea, tenemos entonces estas dos distinciones. ¿Y por qué dice Jesús en el 44 que no los recibirán con honra? Porque precisamente Jesús está buscando personas que tengan una fe genuina. ¿Y a qué me refiero a una fe genuina? Que no busquen a Jesús porque hace milagros. No, vamos, esto es un ejemplo. Vamos donde Jesús porque Él te puede sanar. Vamos a Jesús porque Él te puede curar de esto. Y van detrás de los milagros. Pero en Samaria pasó que no iban detrás de los milagros. Al revés, allá le dijeron, tú eres el Cristo. Tú eres aquel que estábamos esperando.
Y hay la diferencia entre la fe que va a partir de señales y la fe que va en pro de la palabra del Señor. Entonces, leemos el mismo capítulo 46 por al final y dice, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. A ver, esta historia se suele ligar con el, hay otro oficial que ya se me fue el nombre, con el centurión. Esta historia se suele ligar con la historia del centurión, donde pasan los mismos eventos. De hecho, hay unos comentaristas que dicen que puede ser la misma por las características que este tiene, pero la mayoría coinciden en que son eventos diferentes. A ver, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y dice, ajá, un rey cuyo hijo estaba enfermo. El 47 dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Pon la anterior un momentito. Donde estaba el mapa. Eso. Entonces, primero hay que resaltar algo. Este era un oficial de alto rango que se dice que era un oficial de Herodes Antipas, por lo tanto era adinerado, y hace ver una cosa, bueno, varias cosas. Una de las primeras es que Dios podía tocar los corazones no solo de la gente humilde, de la gente pobre, sino que también llegaba a oídos de aquellos que quizás porque tenían cubiertas todas sus necesidades, no recurrían a Jesús por sus milagros. Mas, sin embargo, la obra de Jesús, la palabra de Jesús llegaba también a los corazones de aquellos que tenían falta de algo, tenían falta de aquello que solamente Jesús podía conceder. Y fíjense la diferencia que vamos a encontrar de este oficial a lo que estaba en Galilea. Este oficial viajó, se dice, desde Capernaum hasta Caná, y lo vemos en el mapa, desde Galilea hasta Capernaum, dice que son alrededor de 32 kilómetros. Entonces se podía tomar dos caminos, o bien por esta parte o por aquel lado, pero en cualquiera de las caminos que tomara, iba a tomarse 32 kilómetros. Ahora bien, le hacemos una pregunta. ¿Hasta cuántos kilómetros ha estado dispuesto usted a recorrer para seguir a Jesús? Y para seguirlo no desde las señales, sino desde aquello que muchas veces nos hace falta. ¿Cuántas millas tenemos que hacer o tenemos que recurrir para llegar a aquel que nos ama, que nos protege? A ver, ¿cuántas? El Señor en su gracia, en su misericordia, ha permitido que esas millas se conviertan en quizás un dedo o 2 centímetros de nuestro ser. Ya no tenemos que recorrer tanto, sino que Él habita en nosotros. Entonces, hasta eso, el Señor ha permitido que nos acerquemos a Él. Y no solamente porque vengamos a la iglesia, a un templo, sino porque ya lo tenemos en nuestro corazón y en nuestro ser. Así que está más fácil todavía. Este hombre tuvo que recorrer esa cantidad de kilómetros. Usted lo tiene ahí, en su corazón, en su ser. Dios habita como morada en nuestro ser. Y solamente estamos a una oración, a una palabra de poder conectarnos con Él. Entonces la tenemos más fácil en ese sentido. Vamos con la otra diapositiva. Vale, entonces decía que era un oficial, en griego basilisco, puede ser un funcionario del monarca que le prestaba el servicio a Herodes Antipas. Y lo que le comentaba que no solamente llegaba a la clase humilde, también llegaba a estas personas de dinero, de poder. Y dice entonces el 47. Pasamos a la otra.
Vale. Dice, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces, aquí podemos ver varias cosas. Número uno, la necesidad que este hombre tenía, pero más aún la fe que en él habitaba. Y Jesús, yo me imagino que de antemano ya sabía lo que iba a suceder por la manera en que se expresa o la manera en que suceden las cosas. Y en cuanto a la palabra, hay una en particular que dice le rogó. O sea, me imagino que llegó al sitio donde estaba. No, el ruego pudo haber sido, se pudo haber arrodillado, pudo haber clamado a él. Y le dice, y muestra entonces que le rogó que sanase a su hija, a su hijo, que estaba enfermo. El 47 dice, el 47 dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. El 48 dice, entonces Jesús le dijo, si no vinieren señales y prodigio, no creerías. Y aquí es donde nos vamos a detener un poco a explayarnos a qué. Aquí es donde el mensaje, donde se centra el mensaje. Repetimos el 48. Dice, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigio, no creería. Ahora les hago la pregunta. ¿A quién cree que le está hablando ahí Jesús? ¿Al oficial o a la gente que estaba ahí? ¿A quién cree que le estaba hablando ahí? Exactamente. Entonces, si hubiese querido decirle al oficial, le hubiese dicho, tú, hablando en singular, ¿no? Sobre él, pero le habla a las personas. Y ahí es donde empezamos a notar estas distinciones que le estaba diciendo. Y ahí donde se conecta con el capítulo, o el versículo 44, que él no iba a ser recibido con honra por los suyos en su tierra. ¿Por qué? Porque estos le están recibiendo únicamente ¿por qué? Por los milagros, por lo que está haciendo, al contrario de este hombre que le dice que sane a su hija, que le ruega que sane a su hija y que muestra un interés distinto al que mostraban los de Samaria. Podemos notar entonces que esta gente que está ahí, a quien Jesús le está hablando, tiene una conexión con Juan 2. ¿Quién? Y yo les había dicho que buscaran Juan 2 del 23 al 25. ¿Quién lo tiene por ahí? No lo tiene, lo leo yo entonces. Lo tengo aquí ya. Vale. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Vale, entonces entendemos entonces que esta gente a quien Jesús le está hablando, ya habían estado con él, o sea, por falta de milagros, por falta de señales no iban a creer. Es decir, ya estos ya venían sabiendo o entendiendo toda la capacidad que tenía Jesús con respecto a los milagros, pero le faltaba algo. Le faltaba algo que justamente este hombre sí que tenía. Pero era una fe diferente, porque quizás estos tenían una fe, pero una fe puesta en aquellas cosas que podía hacer. Mientras este tiene una fe en la palabra del Señor, así como lo tenían los samaritanos. Entonces, ya de antemano Jesús conocía en ellos su corazón.
Ya Jesús conocía en ellos, decía, si puedes leer el versículo, el final que dice que, a ver si lo tengo por aquí, el 24, que dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Entonces, fíjense que esto lo seguían, iban con él, estaban por todos lados, pero aún así Jesús no se fiaba de ellos. Entonces, vemos que en los de Samaria hasta le dijeron, tú eres el Cristo, tú eres quien los profetas anunciaban, mientras estos estaban con ellos en busca de prodigios, de milagros y de estas señales, ¿no? Leemos el 49. Ajá. Y dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Entonces, aquí vemos una actitud del oficial donde le pide que éste vaya hasta este lugar para que pueda ser sanado. Y es por eso que yo creo, o ya estoy casi seguro que Jesús ya sabía esto que iba a pasar. Porque mire luego lo que le dice Jesús. Le dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dio y se fue. Es ahí donde encontramos la diferencia entre los galileos, los que estaban en su tierra, y este. Una vez que Jesús le dijo, ve, que tu hijo ya está sano, este confió en la palabra, no confió en que ya estaba haciendo milagros, en las señales. Entonces, él confió en la palabra del Señor. Y así como confió, ahí viene lo que decía el compañero, tuvo fe. Y esa es la fe precisamente que hoy queremos que todos, o necesitamos todos, aprender. La fe en Él, en su palabra, no en lo que pueda hacer, que muchas veces, y puedo incluirme en eso, caemos en el tema de que buscamos al Señor para ciertas necesidades que tenemos, ciertas carencias, pero en el momento que suplimos esa carencia, pues nos olvidamos de Jesús o nos olvidamos de Dios. Entonces es ahí donde Dios busca, por eso dice en otra palabra, verdaderos adoradores. Esos que vayan detrás de Él, que lo sigan, que lo busquen y que más aún piensen en Él como el Salvador, el Redentor para vida eterna. Entonces, hay una palabra. ¿Qué crees que hizo falta para que el milagro se consumara? ¿Qué sería eso? Fue precisamente lo que les digo, una fe genuina. Y vemos también que hay dos oportunidades donde Jesús hace énfasis en esto y empieza a enseñarnos a confiar en Él, más allá de que Él pueda, así como lo hacía en su recorrer, que vaya al sitio donde está. Y empieza a enseñarlo, y esto lo podemos ver cuando pasó en el centurión, que se parece mucho a la historia esta, y lo podemos también en la sanación de la hija de la mujer sirofenicia, que lo vemos en Mateo 15, 21. Entonces, dándonos, enseñándonos, o empieza el Señor a crear en nosotros esa diferencia, esa distinción entre la fe que Él de verdad busca. Pasamos a la otra. Entonces, empezamos a reflexionar. Cuando Dios obra de manera sencilla y silenciosa, ¿soy capaz de reconocer su mano o espero siempre algo espectacular para creer en Él, en lo que está actuando? Nos hacemos esas preguntas.
¿Será que lo puedo entender, lo puedo ver o puedo ver su actuar sin buscar aquello que quizás me dé pie a entender? Y esta semana yo me gozaba en el Señor porque vemos parte de sus milagros. No sé si supieron esto que pasó con la niña Sofía. Gracias al Señor, y los que no lo saben, el Señor obró de manera especial con él. Yo creo que ha sido un milagro y lo creemos por fe, que ha sido un milagro. La niña ha reaccionado muy positivamente. Los que no saben de este caso, es una niña que de 15 años está sufriendo de problemas psicológicos, problemas mentales, que estos problemas nosotros desde el ámbito espiritual creemos que ha sido influencia del enemigo, porque por cómo ocurrieron las cosas y cómo se desarrollaron. Y hemos orado, hermano, hemos hecho clamor, hemos reunido aquí para orar por ella en varias oportunidades. Y hace pocos días, no recuerdo qué día exactamente, nos informa su madre que ha reaccionado muy bien. Fue luego del domingo, ¿no? El lunes fue que te dijo, porque oramos por ella el domingo y el lunes nos escribe o le dice a mi esposa que la niña ha reaccionado muy bien. Entonces vemos estos milagros, vemos como el Jesús, como Dios se manifiesta de una manera especial a través de nuestras oraciones, de esa intención. Y ahí donde tenemos que empezar a hacerlo con esta fe genuina, esta fe que no es como decir una falsa o ilusión o de la manera errada, ¿no? Como lo hacía estos galileos o estas personas que estaban allí. Entonces, vamos a hacernos estas preguntas, vamos a autoanalizarnos, vamos a ir comprendiendo qué es el carácter o qué es lo que en realidad quiere el Señor para nuestras vidas. Pasamos a la otra, que hay otra. Dice, no podemos encasillar a Dios en reglas que pensamos en Él. Perdón. No podemos encasillar a Dios en reglas que pensamos, ahí se la comió, que Él debe seguir. Él es soberano, más bien debemos someternos a sus condiciones y estar dispuestos a cambiar nuestra manera de pensar. Y es completamente una, una reflexión que nos invita a, a comprender por qué Jesús a veces hace las cosas, ¿no? Por qué Dios eh, nos trata de manera diferente, incluso eventualmente va haciendo cosas diferentes. Por ejemplo, en el momento donde Dios hace milagros, que lo vemos desde un punto de vista positivo, como también cuando ocurren estas catástrofes, como pasó en Venezuela, como pasa a través en las guerras y todo este tipo de cosas, y empezamos a entender qué está pasando aquí, si es el mismo Dios, pero es precisamente esta reflexión que nos invita a someternos a la voluntad de Dios, a seguir sus planes, a buscarlo en todo momento, sin importar aquellas cosas que muchas veces desde nuestra perspectiva como hombres o como seres humanos no entendemos o conocemos. Pasamos a la otra, que había otra ahí. Ajá. Esta otra reflexión dice, la fe verdadera es hacer lo que Dios dice, ni más ni menos. El oficial recibió una palabra de parte de Jesús y entonces actuó en base a ella. Nada puede reemplazar el encontrarnos con el Señor, escuchando su voz y obedecer lo que Él nos dice. Y qué bonito es entonces eso, ¿no? Que el Señor nos dice que Él nos sustentará, que Él proveerá nuestras necesidades, que Él estará ahí, que no nos desesperemos, que si pasamos por situaciones difíciles estará, pero ¿cuánto nos cuesta entender y obedecer esta palabra? A veces nos falta esa convicción que tenía este oficial, este soldado, en poder entender todas estas cosas. Y Dios nos está invitando en esta hora a reflexionar en ello, a comprender
esto que nos hace cambiar nuestras vidas y nos hace reflexionar de forma diferente. La invitación entonces en esta mañana, y lo vamos a dejar hasta ahí, porque quiero que oremos, aprovechar el tiempo y orar, bueno, la reflexión y luego oramos, le digo porque es invitarnos entonces a cambiar nuestra forma de ser. Fíjense que cuando yo leí estos versículos al principio, no entendía qué quería Dios o qué quería transmitir a través de esto, ¿no? Y fíjense que la historia de este oficial parece ser completamente diferente a lo que él decía que no era honrado en su tierra y parece hasta contradictorio. Pero es que el Señor no se equivoca, el Señor sabe cómo hacer las cosas. Y precisamente nos muestra estas dos caras de la moneda de lo que es la fe genuina y la fe guiada a través de señales o aquella que no refleja lo que Dios está buscando para nuestras vidas. Entonces quería invitarlos para que hagamos una oración o oremos y le digamos al Señor que queremos encontrar o que nos ayude a encontrar esa fe que Él busca, esa fe genuina, esa fe que dice la palabra que mueva montaña, que si fuera tan siquiera como un granito de mostaza. Entonces vamos a orar, le invito a orar esta mañana, vamos a ponernos de pie y levantemos esa oración. Esa era la última, ¿no? Sí, sí, ya lo sé. Vale, vamos a orar entonces y le decimos al Señor y abra su corazón, ¿no? Con respecto a esta situación. Padre amado, Padre eterno, mi Dios, te adoramos, te glorificamos, Padre. Padre, gracias Señor por lo que tú nos has mostrado en esta hora. Gracias Padre porque en ti y por ti, mi Dios, podemos comprender, mi Dios, aquello que buscas para cada uno de nosotros, aquello que quieres, aquello que persigues, Señor, en nuestras vidas, Padre. Te pedimos, Señor, en esta hora, Padre, que tú nos ayudes, mi Dios, a transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Padre, te pido en esta tarde, mi Dios, que así como tú dices en tu palabra que la fe viene a través de ese regalo, que es un don de Dios, te pedimos, Padre, que nos ayudes a entender esta fe, mi Dios, que esa fe que tú depositas en nosotros, mi Dios, la podamos poner en práctica, como bien tú nos dices en tu palabra, una fe genuina, Padre, una fe que vaya tras tu palabra, que vaya, Señor, tras esa relación que tú quieres, mi Dios, con tu, con tu familia, con los santos de Dios. Padre, te pido que saques todo aquello, mi Dios. Saques todo aquello que nos, que nos aleje, mi Dios, de esa verdadera fe. Te pedimos, Padre, que nos instruyas en todo momento, que nos instruyas, Padre, a través de tu palabra, que nos instruyas, Señor, en cómo aplicar, mi Dios, esta fe que tú buscas, mi Dios. Te pido que no seamos, mi Dios, como los galileos, que, que creían solo en señales, que creían solamente en aquello que tú no buscas, Señor, por un interés, por algo, Señor. Te pedimos, Padre, en esta hora, que nos ayudes, mi Señor Jesús, que nos ayudes, Padre de la gloria, a depositar en ti nuestras cargas, nuestras necesidades, y que a través, Señor, de nuestras oraciones y de la fe, mi Dios, podamos, Padre, encontrarte a ti, descansar en ti, poner, mi Dios, nuestro corazón, todo nuestro ser y nuestra atención en ti, mi Dios, sin pensar en lo que quizás harás, en lo quizás, que esas cosas, mi Dios, que tú nos des, sean, mi Dios, como añadidura a nuestra relación contigo, a nuestra devoción a ti, mi Dios. Te lo pido, Padre de la gloria. Ayúdanos, Padre, y no permitas, Señor, que el enemigo se pueda meter, mi Dios, en nuestras vidas,
No permitas, Padre, que podamos ser confundidos. No permitas, Padre, que, mm, que esta fe pueda emerger, mi Dios. Al contrario, mi Dios, queremos suprimirla en esta noche y queremos que seas tú, mi Dios, el que nos guíe a través de una fe verdadera. Te lo pido, Padre de la gloria. También te pido, mi Señor, que seas tú el que traiga a la iglesia, mi Dios, esa, esa intención, mi Dios, de buscarte, de encontrarte, mi Dios, a través de tu palabra, que podamos dar esos verdaderos frutos del Espíritu Santo. Te lo ruego, mi Señor. También ponemos ante ti, mi Dios, el retorno, mi Dios, de mi pastor. Está pronto por hacer, mi Dios. Te pido que seas tú, mi Dios, el que lo traigas con bien. Te pido que seas tú, Padre amado, quien pueda alejar todo aquello que pueda perturbar su viaje. Te pido que seas tú, mi Dios, el que tome el control de, del avión, de todas las cosas, mi Dios, que los traigas con bien. Te lo ruego, mi Señor. Quita todo obstáculo en el nombre poderoso de Jesús. Y te doy gracias, Padre, porque has sido tú el que ha traído luz, Señor, a este lugar. Gracias, Padre, porque podemos reflexionar en tu palabra. Y gracias, Señor, porque sentimos, mi Dios, tu presencia. Sentimos que nos podemos gozar a través de tu palabra, de las alabanzas. Nos podemos gozar en ti, mi Dios. Gracias, mi Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a salir temprano. Eso, en sí, los versículos que venían nos dejaba un mensaje no tan extenso como quizás lo habíamos visto en los versículos anteriores. Entonces, la tarea para el próximo encuentro, vamos a empezar con el Juan capítulo 5 y vamos a ver entonces el obrar de Jesús, el obrar que Juan nos quiere describir a través de su evangelio. Entonces, vaya preparándose, vaya leyéndolo para que podamos compartir entonces juntos la palabra de Dios. Amén. Amén. Dios le guarde entonces, hermanos. Dios le bendiga.